Hola niños, hoy trabajamos con el área de comunicación. El título de nuestra actividad, leemos sobre la importancia de la práctica de hábitos saludables. Y nuestra meta es presentar un listado de alimentos y actividades para una vida saludable. Para recoger el listado de alimentos y actividades para una vida saludable, es necesario recoger información confiable. Por eso, vamos a empezar leyendo la lectura Importancia de los hábitos de vida saludable. Pero antes de la lectura, tenemos que observar muy bien el texto para identificar algunas características y para tener una mayor claridad del propósito por lo que vamos a leer. Además, tenemos que completar la información de este cuadro con las palabras e ideas que faltan. Este es el texto. El título, Importancia de los hábitos de vida saludable. Tiene varios párrafos, una imagen de unos niños haciendo deporte, también tiene la imagen de los alimentos clasificados en carnes, frutas, verduras y cereales, y por último presenta la información de la fuente. Vamos a contar cuántos párrafos tiene. Primer párrafo. Segundo párrafo. Seguramente está relacionado al dibujo, o sea, a la actividad física. Tercer párrafo. Cuarto párrafo. Seguramente está ligado a la alimentación saludable. Podríamos pensar que el párrafo termina en esta parte, pero como se dan cuenta, aquí no tenemos un punto aparte, tenemos dos puntos, y los párrafos terminan en punto. Si aquí tenemos dos puntos, quiere decir que todavía el párrafo continúa hasta donde le encontremos el punto. Y por último, el quinto párrafo. Entonces el texto tiene 5 párrafos. Luego de la observación, vamos a completar el cuadro. El texto es expositivo, narrativo, descriptivo, instructivo o argumentativo. ¿Cómo lo podemos identificar? En primer lugar, no es un texto narrativo porque no hay una historia contada. Tampoco es un texto descriptivo porque no está describiendo a una persona, a una situación, a un animal. Tampoco es un texto instructivo porque no nos está dando instrucciones. Puede ser argumentativo o expositivo, pero de acuerdo al título, Importancia de los hábitos de vida saludable, seguramente que nos está tratando de dar algunas indicaciones e información para ampliar nuestros conocimientos. Y es más seguro que sea un texto expositivo, porque para que sea argumentativo tendría que estar tratando de convencernos de hacer algo. Podría ser una especie de afiche o una propaganda. Pero en este caso, el propósito de ese texto es transmitirnos información de forma neutral, para ampliar nuestro conocimiento y además es producto de la investigación. El texto que vamos a leer es claro, preciso y objetivo, y contiene conceptos, comparaciones, definiciones, enumeraciones y ejemplos. Ahora podemos completar el cuadro. El texto es expositivo porque presenta un conjunto de ideas de manera objetiva y las desarrolla. Su contenido es informativo y científico. El texto está organizado en 5 párrafos. Según el título Importancia de los hábitos de vida saludable, es posible que el texto trate de las actividades físicas y alimentos saludables. El texto se sustenta en la siguiente fuente bibliográfica: Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud, que ha sido publicado en 2010 por la Organización Mundial de la Salud. Además, la Organización Mundial de la Salud, en la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, publicada el 2004, ha sustentado estas ideas. Por eso, completamos de la siguiente manera. El texto se sustenta en la siguiente fuente: Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud, publicado el año 2010. Dicha fuente es confiable porque pertenece a la Organización Mundial de la Salud, OMS. ¿Y con qué propósito vamos a leer? Para eso tenemos que revisar la meta. Y nuestra meta dice presentar un listado de alimentos y actividades para una vida saludable.
Por eso respondemos que nuestro propósito de lectura es escribir un listado de alimentos y actividades para una vida saludable. Ahora sí vamos a leer. Durante la lectura tenemos que identificar el título central. Además, cuando leemos los párrafos, tenemos que estar subrayando, sumillando, anotando, resaltando las ideas y los datos importantes, porque después responderemos en el cuaderno de qué trata el párrafo 1, de qué trata el párrafo 2, 3, 4 y 5. Además, podemos hacer nuevas lecturas del texto para lograr entender mejor el mensaje. Y si no entendemos alguna de las palabras, entonces podemos buscar el significado en un diccionario. Vamos a leer el texto. Importancia de los hábitos de vida saludable. Recuerden que al leer tenemos que ir subrayando o resaltando las ideas, o podemos escribir al costado las ideas principales e importantes de cada párrafo. A eso se le llama sumillado, pero hoy vamos a resaltar. Importancia de los hábitos de vida saludable. La alimentación poco saludable y la falta de actividad física son las principales causas de las enfermedades no contagiosas más importantes, como las relacionadas con el corazón, la diabetes y determinados tipos de cáncer, que contribuyen a la carga mundial de enfermedades, discapacidad y mortalidad. También se presentan otras enfermedades relacionadas con la mala alimentación y la falta de actividad física, como la caries dental y las enfermedades de los huesos. ¿Qué tan importante es adquirir hábitos de vida saludable? ¿Sabías que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en el mundo? Por ese motivo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2010, publicó el documento Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud, donde explica que según los estudios realizados, se había incrementado la inactividad física en muchos países y que se corría el riesgo de que se incremente el número de enfermedades en la población mundial. El documento orienta que para los niños y jóvenes de 5 a 17 años, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias, con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y reducir el riesgo de enfermedades. Recomienda que los niños y los jóvenes realicen un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. Incluso si la actividad física es por un tiempo superior a 60 minutos diarios, reportará un beneficio aún mayor para la salud. Asimismo, recomienda que se incorpore a la actividad física diaria ejercicios aeróbicos o como mínimo 3 veces por semana actividades vigorosas que refuercen en particular los músculos y los huesos. Cuando se invierte 150 minutos semanales en actividades de intensidad moderada, las posibilidades de lesionarse son muy bajas. En conclusión, es importante que se elabore un plan de actividad física inicialmente moderada que progrese gradualmente hasta alcanzar una mayor intensidad. Respecto a contar con un adecuado plan de dieta, es importante considerar las características y costumbres de la región donde se vive para consumir, en principio, los productos nutritivos y naturales que provee. Con relación a la dieta, en la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, la OMS brindó las siguientes recomendaciones. Lograr que la población adquiera un equilibrio energético y un peso normal. Limitar el consumo de las grasas, sustituir las grasas saturadas por grasas insaturadas y tratar de eliminar los ácidos grasos trans. Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos. Limitar el consumo de productos azucarados como golosinas. Esto incluye el consumo de miel y zumo de frutas artificiales. Limitar el consumo de sal, sodio
de toda procedencia y consumir sal iodada. En síntesis, hay que tener en cuenta que la alimentación y la actividad física influyen en la salud, ya sea de manera combinada o por separado. Así pues, mientras que los efectos de la alimentación y la actividad física en la salud suelen interactuar, sobre todo en el caso de la obesidad, la actividad física aporta beneficios adicionales independientes del régimen alimenticio y es fundamental para mejorar la salud física y mental de las personas. Como ya hemos leído y resaltado las ideas importantes, ahora podemos completar esta información. ¿De qué tratan los párrafos? Al escribir de qué tratan los párrafos, estamos ubicando las ideas y los datos más importantes que subrayamos o anotamos. ¿De qué trata el párrafo 1? Trata sobre la alimentación poco saludable y la falta de actividad física, que son las principales causas de las enfermedades no contagiosas, enfermedades al corazón, diabetes, cáncer, caries dental y enfermedades de los huesos, que pueden causar incluso la muerte. ¿De qué trata el párrafo 2? La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad. La Organización Mundial de la Salud ofrece recomendaciones mundiales sobre actividades físicas para la salud. Allí explica que se incrementó la inactividad física en muchos países y se corre el riesgo de que se incremente el número de enfermedades en la población mundial. ¿De qué trata el párrafo 3? En los niños y jóvenes de 5 a 17 años, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, ejercicios de educación física para mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y reducir el riesgo de enfermedades. Los niños y los jóvenes deben realizar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, ejercicios aeróbicos a diario y actividades vigorosas mínimo 3 veces por semana. Es importante que se elabore un plan de actividad física de moderada a intensa. ¿De qué trata el párrafo 4? En el plan de dieta, considerar el consumo de productos nutritivos y naturales de la localidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda lograr que la población adquiera un equilibrio energético y un peso normal, limitar el consumo de las grasas, sustituir las grasas saturadas por las insaturadas y tratar de eliminar las grasas trans, aumentar el consumo de frutas y hortalizas, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos, limitar el consumo de productos azucarados como golosinas. Esto incluye el consumo de miel y zumo de frutas artificiales. Limitar el consumo de sal, de toda procedencia, y consumir solo sal iodada. ¿Y de qué trata el párrafo 5? La alimentación y la actividad física influyen en la salud y evitan la obesidad y otras enfermedades. La actividad física aporta beneficios adicionales independientes del régimen alimenticio y es fundamental para mejorar la salud física y mental. Después de la lectura, vas a responder en tu cuaderno. Al leer, ¿te percataste de que hay 2 subtemas importantes en el texto? ¿Cuáles son? Son 2, la actividad física y la alimentación saludable. Si ya elegiste a quién le sugerirás un plan de vida saludable, ¿hallaste la información que te puede ser útil para ello? ¿Cuál es la información? Tienes que elegir a uno de tus amigos o familiares para darle los consejos. Entonces, la información que puedes darle son las recomendaciones. En cuanto a la actividad física, puedes recomendarle desarrollar actividades físicas consistentes en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, ejercicios de educación física para mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y reducir el riesgo de enfermedades que te pueden llevar a la muerte. También realizar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, ejercicios aeróbicos a diario y actividades vigorosas mínimo 3 veces por semana. Y elaborar un plan de actividad física desde moderada hasta intensa. Y en cuanto a la alimentación saludable, recomiéndale adquirir un equilibrio energético y un peso normal, limitar el consumo de grasas,
consumir grasas insaturadas y eliminar del consumo las grasas trans, aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, limitar el consumo de azúcar, golosinas, chocolates, miel, zumo de frutas, etc. Limitar el consumo de sal y consumir solo sal yodada. ¿Identificaste cuál es el propósito del texto y a quién o quiénes está dirigido? El propósito del texto era escribir un listado de alimentos y actividades para una vida saludable, y está dirigido a toda la población. ¿El texto te brinda suficiente información para elaborar una lista de alimentos y actividades para una vida saludable? ¿Consideras que debes buscar mayor información en otras fuentes confiables? ¿Por qué? Como vas a escribir un listado de alimentos y actividades para una vida saludable, entonces tendrás que buscar más información, porque en el texto no te dicen qué alimentos debemos consumir. La pirámide nutricional te podría dar luces para que tú elijas qué alimentos recomendar. Como has visto, es importante asegurar la comprensión del texto para identificar la información que te interesa y responder a los propósitos de tu lectura. Un buen lector como tú, una buena lectora como tú, al momento de buscar información, primero identifica de qué trata cada parte del texto y se concentra en los subtemas relacionados con aquello que le interesa conocer. Recuerda, has leído un texto expositivo para elaborar un listado de alimentos y actividades para una vida saludable. Entonces, debes tener presente que cada vez que leas un texto expositivo, debes preguntarte, ¿para qué estoy leyendo? ¿La información que busco se relaciona con mi tema o investigación? ¿Es un texto confiable? Considerando tus saberes previos y la información que hoy has conocido, elabora el listado de alimentos y actividades para una vida saludable. Primero, refiérete a los alimentos saludables. Entre ellos puedes mencionar agua, verduras, frutas, carnes, cereales, etc. Luego, concéntrate en las actividades para una vida saludable. Entre ellos puedes considerar caminatas, desplazamientos, juegos deportivos, etc. Ahora, autoevalúa tu experiencia de lectura según estos criterios y coloca un aspa en sí o no. Identifiqué el propósito del texto, respondí de qué trata el texto, respondí de qué trata cada párrafo, relacioné los párrafos para identificar los subtemas que desarrolla el texto, identifiqué información importante que aporte al caso que he seleccionado, identifiqué información importante para elaborar el listado de alimentos y actividades para una vida saludable, valoré la confiabilidad de la información de acuerdo con la fuente que la sustenta, evalué si la información del texto es suficiente para la actividad y el trabajo que estoy realizando. La lista de alimentos y actividades para una vida saludable contiene ideas y datos que están presentes en el texto, importancia de los hábitos de vida saludable. Verifica tus respuestas según cada criterio y, de ser necesario, mejóralas volviendo a leer el texto. Es importante que te reúnas con tu familia para mostrarle la lista de alimentos y actividades físicas para una vida saludable que le estás recomendando a uno de tus amigos o familiares. Con ayuda de ellos, puedes buscar mayor información en Internet. Además, puedes averiguar en artículos y publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud o el Ministerio de Salud del Perú, que son fuentes confiables. Por último, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo buscar información importante según mi propósito de lectura? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo fácil? ¿Por qué? ¿Qué se me hizo difícil? ¿Por qué? ¿Qué tendré en cuenta la siguiente oportunidad que deba buscar información sobre mi propósito de lectura?